¿Qué tal? Buen día tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta su materia de Derecho Procesal Civil. En esta clase que es la sexta clase, vamos a ver el tema relacionado con la fase probatoria, la prueba. Bueno, vamos a iniciar con esta clase. Les voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver. Mm, Aquí está. Fase probatoria. El derecho probatorio. Bueno, ¿qué es el derecho probatorio? Pues es la disciplina que estudia las normas que regulan la actividad demostrativa en el proceso. Y luego nos dice que la prueba es un elemento esencial para el proceso. Dice que si, como se ha visto, la demanda es la petición de sentencia y esta es la resolución sobre aquella, la condición fundamental para que la sentencia estime fundada la demanda es precisamente la prueba. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, se interpone una demanda y esto origina que pues se dé comienzo al procedimiento eh, a través de la presentación de la demanda e informa posterior la admisión por el juez. ¿Y qué se pretende con esta demanda? Pues que se llegue al dictado de una sentencia favorable a la pretensión del demandante, de la parte actora. Pero ¿cómo vamos a lograr que esta resolución se dicte en forma favorable a los intereses de la parte actora? Pues esto a través de la demostración de los hechos en los que se funda la misma. ¿Y esto cómo? Con las pruebas que se ofrezcan dentro del procedimiento. Su principal objetivo pues es demostrar los hechos que son objeto de la demanda. Se demuestran a través de estas pruebas y una vez que esto se demuestre, pues entonces sí, pues se va a emitir una sentencia fundada en favor de la parte actora, que es la que tiene el interés en demostrar los hechos de su demanda. Entonces, a eso se refiere que por eso la prueba es un elemento esencial del procedimiento, porque pues podremos decirlo así que es el instrumento encargado o que utilizan las partes para demostrar lo que estos están alegando. En el caso de la parte actora, los hechos de su demanda y en el caso de la parte demandada, pues las excepciones que ésta tenga y que haga valer en su contestación. Em, bueno, el concepto de la prueba. La palabra prueba tiene una gran variedad de significados, ya que se emplea no solo en el derecho, sino también en otras disciplinas. Se prueban los acontecimientos históricos, las hipótesis científicas, los métodos de producción, etcétera. Bueno, pues la prueba, pues no solamente se relaciona con el derecho, ¿verdad? Sino, como dice aquí, también forma parte de otras disciplinas, como pues hipótesis científicas que requieren de ser probadas, acontecimientos históricos, que también se requiere probar que acontecieron. Y aquí nos menciona los métodos de producción y cualquier otro pues similar. Aquí dice la palabra prueba se emplea para designar los medios de prueba, es decir, los instrumentos con los que se pretende lograr el cercioramiento del juzgador acerca de los hechos discutidos en el proceso. En este caso, pues la palabra prueba, como aquí lo dice, se emplea para designar los medios de prueba. ¿Qué son los medios de prueba? Pues son las herramientas que la ley prevé que pueden ofrecerse dentro del juicio para demostrar algún hecho que pretenda alguna de las partes. Dice, así se habla de ofrecer las pruebas
de la prueba confesional, la prueba testimonial, etcétera. Pues a esto se refiere cuando hablamos de la palabra prueba, que se utiliza para designar a los medios de prueba. ¿Qué es, cuál podría ser un medio de prueba? Pues una confesión, una confesional, una prueba testimonial, el dicho de testigos, una prueba pericial, una prueba documental, etcétera. A eso también se refiere la palabra prueba, que se emplea para designar a los medios de prueba, que son los que establece la ley y que pueden ofrecerse para demostrar algún hecho. Aquí también dice, también se utiliza la palabra prueba para referirse a la actividad tendiente a lograr ese cercioramiento independientemente de que se logre o no, se logre o no. O sea, también la palabra prueba se refiere al accionar o el proceso que se hace para lograr acreditar algún hecho. Mm, Y aquí nos pone un ejemplo, dice, cuando el actor incumbe, dice, el actor incumbe probar los hechos constitutivos de su acción. Entonces, aquí a eso se refiere también para eso se le refiere, se utiliza la palabra prueba para referirse a la actividad encaminada a demostrar, en este caso, los hechos en que se funda la demanda. Esto a través de que se pueden aportar los medios de prueba para que a través de estos instrumentos se demuestren los hechos expuestos en la demanda. Bien. Y por último tenemos que la palabra prueba se referencia al resultado positivo obtenido con la actividad probatoria. Esto es o se relaciona con que, por decir, cuando decimos ha aprobado, o sea, que él demostró que lo que estaba aseverando, pues sí, efectivamente sí es así. A esto se refiere cuando utilizamos la palabra prueba, que al resultado, o sea, que una vez que, por decir, en la demanda se establece el hecho de que se celebró un contrato de compraventa. Entonces, para demostrar ese hecho, que se tiene que exhibir una prueba. ¿Cuál prueba sería ahí? Pues la documental, que en sí mismos pues sería el contrato de compraventa al que nos referimos, que se ha exhibido en la demanda y ya con eso, con esa exhibición, pues en su caso se demostraría ese hecho y con esa prueba. Es a lo que se refiere aquí, el resultado de manera positiva de la actividad probatoria. Que eso lo determina el juez, que a la luz de la consideración del juez, esto se acredite. Es quien determina, el juez es, pues es el que dirige el juicio, el que lleva la dirección del juicio, y entonces él es el encargado de determinar si los hechos que se exponen en la demanda, en este caso, hablando de la parte actora, se encuentran demostrados con los elementos de prueba que se hayan ofrecido y admitido a trámite. Pues esto se puede demostrar con lo que aquí nos establece. Dice aquí, prueba es demostración, verificación. O sea,
verificación del hecho, demostración de que sí ocurrió, como en el ejemplo, que sí se celebró el contrato. Em, este significado se puede ejemplificar en la acuñada frase de las sentencias tradicionales que reza: el actor probó su acción, es decir, probó los hechos del supuesto de la norma en que fundó su pretensión. Ah, ok, como lo estábamos exponiendo, o sea que em, va encaminado a también la palabra prueba a la demostración o verificación del hecho, que si efectivamente aconteció así como expone o como lo narra la parte actora o como lo manifiesta la parte demandada. Entonces a eso también nos podemos referir cuando hablamos de la palabra prueba o la prueba. Y dice, la prueba comprende todas las actividades procesales que se realizan a fin de obtener el cer- cercioramiento del juzgador acerca de los hechos discutidos y discutibles, independientemente de que éste se obtenga o no. O sea, la prueba pues también comprende todos los mecanismos que se realizan dentro del juicio para poder cerciorarse o verificarse que algún hecho sí aconteció de la manera que lo están exponiendo las partes. O sea, un hecho que se encuentre en discusión podría ser, poniendo un ejemplo, volviendo al contrato de compraventa, ¿qué tal si, bueno, el actor dice que lo celebró y que lo firmó la parte demandada? Pero ¿qué tal si al momento de contestar la parte demandada dice, no, yo no lo firmé, es una firma falsa? Bueno, ahí es el hecho controvertido o que está suscitado a discusión sería la celebración del contrato, porque por una parte el actor dice que que lo celebró la parte demandada, y al momento de contestar la demandada dice que no lo celebró, que la firma que obra en el contrato pues no es de ella, sino que es falsa. Entonces ahí se tendría que desarrollar una actividad procesal que se encuentra relacionada a la prueba, a fin de establecer si en el caso se acredita, se acredita ese hecho, la celebración del contrato por la parte demandada. Esto como a través de que se ofrezcan pruebas. En este caso, pues si la parte demandada dice que no lo celebró porque la firma que obra en el contrato no es puesta de su puño y letra, pues puede ofrecer una prueba pericial para desvirtuar o para que se pueda determinar sobre la falsedad de la firma. Y atendiendo al principio de contradicción, pues la parte actora puede, la legislación procesal le faculta o le da el derecho de que también ofrezca esta pericial, de que ofrezca un perito de su intención para, en su caso, pues desvirtuar lo que la parte demandada refiere. Entonces, sería una actividad procesal de prueba encaminada a cerciorarse o validarse un hecho que se encuentra discutido, sin importar si este hecho se demuestra o no, sin importar si en este caso si la parte demandada acredita esa falsedad de la firma, o por otra parte la parte actora acredita que, que sí es, sí es la firma del demandado. A esto se refiere. Entonces, una vez establecido, pues ya lo antes precisado, vamos con los principios rectores de la actividad probatoria. Pues si existe la prueba es necesaria dentro del procedimiento, porque
porque los hechos sobre los cuales debe fundarse la decisión judicial necesitan ser demostrados a través de las pruebas que se aporten al juicio por cualquiera de las partes o por el juez. O sea, en esto radica la necesidad de la prueba, porque esta es fundamental para que los hechos objeto de debate dentro del juicio se demuestren o se desvirtúen. Que esto, pues también no solamente es un fundamento que se encuentra establecido en la ley, sino que por otra parte, pues también es lógico, ¿verdad? Porque pues en principio, pues cómo vamos a demostrar algo si no ofrecemos algún elemento que efectivamente nos diga que así ocurrió o así se estableció, ¿verdad? ¿Y cómo se logra esto? Pues con las pruebas, ofreciendo cada una de las partes las pruebas de su intención, ya que pues el juez no puede decidir o emitir una consideración hablándose en torno a la sentencia definitiva sobre alguna cuestión que no se haya probado y verificado, o sea, sobre alguna cuestión que no esté acreditada en el procedimiento, pues el juez no puede emitir, no puede decidir sobre esa cuestión, pues no se encuentra verificada o demostrada a través de los medios de prueba que establecen la ley. Entonces, bueno, ese es otro de los principios de la prueba, que es necesaria dentro del proceso. O por otra parte, existe otro principio que dice la prohibición de aplicar el conocimiento privado del juez sobre los hechos. Esto quiere decir que el juzgador no puede suplir las pruebas con el conocimiento personal o privado que tengan de los hechos, porque sustraería de la discusión de las partes ese conocimiento privado y porque no se puede ser testigo y juez en un mismo proceso. ¿Esto qué quiere decir? Que pues el juez nomás se debe limitar a lo que las partes expongan en torno a los hechos controvertidos. El juez no puede em, traer al juicio alguna cuestión que no esté planteada por las partes y que no sea objeto de prueba. Y en igual forma también el juez no puede ir más allá de, de las pruebas que ofrezcan las partes, em, supliéndose con algún conocimiento personal que éste tenga de algún hecho, sino que se le debe limitar a las pruebas que cada parte ofrezca, ya que el juez pues también esto tiene que ver con la imparcialidad y el equilibrio que debe haber entre las partes, pues el juez no se puede convertir en juez y testigo, como aquí dice, no puede ser testigo y juez en un mismo proceso, sino que el juez solamente se debe limitar a llevar la dirección del juicio en base a los hechos que exponga cada una de las partes. Entonces, de ahí la prohibición de aplicar el conocimiento privado del juez sobre los hechos. Por otra parte, pensaríamos bueno, este siguiente mm, principio de la prueba, dice adquisición de la prueba. Según este principio, la actividad probatoria no pertenece a quien la realizó, sino por el contrario, se considera propia del proceso, por lo que debe tenérsele en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho a que se refiere, independientemente de qué beneficio perjudique los intereses de la parte que aportó los medios de prueba o de la parte contraria.
¿A esto a qué se refiere? Que, bueno, si yo soy la parte actora y en el caso vamos a situarnos en un supuesto de mm, un contrato de arrendamiento. Bueno, se promueve un juicio que se encuentra fundado como en comenzó base un contrato de arrendamiento. Pero yo soy el actor y soy el arrendador y estoy solicitando el pago de diversas pensiones rentarias que me son adeudadas por la parte demandada. Y yo ofrezco la testimonial, ofrezco a diversas personas que tienen conocimiento de los hechos materia de litis y pues esta prueba se me admite a trámite y se desahoga. Eh, no solo lo que se vaya, el resultado que dé este testimonio no solamente me puede beneficiar a mí, sino que me puede perjudicar en dado caso que al responder a las preguntas que se le hagan a los testigos, estos refieran hechos que me sean adversos a mí o que en vez de acreditar los hechos de mi demanda, los desvirtúen. Entonces de ahí deriva el principio de adquisición de la prueba, que no solamente me puede beneficiar la prueba, sino que al contrario puede ser utilizada en beneficio del demandado para acreditar los hechos en los que base su defensa. Entonces, aquí pasa lo que nos refiere en este segundo párrafo que dice, una vez practicada la prueba, esta pertenece al proceso, no a la parte que la propuso y proporcionó. O sea que aún y cuando yo la haya ofrecido, no quiere decir que esta prueba pues nada más me puede beneficiar a mí, sino que puede beneficiarle por otra parte a mi contraparte cuando con esta se demuestre un hecho que él traiga a la litis y que pretenda que se demuestre o pretenda que se desvirtúe. Entonces, a eso nos referimos con el principio de adquisición de la prueba. Ok, entonces vamos con el que sigue, el principio de contradicción de la prueba. Dice, la parte contra quien se propone una prueba debe gozar de oportunidad procesal para conocerla y discutirla, incluyendo en esto el ejercicio de su derecho de contraprobar. Esto tiene que ver con el principio de contradicción que debe de regir en general en toda la actividad procesal. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que cuando ofrecemos las pruebas, este, las pruebas que se ofrecen en el escrito inicial de demanda, pues de estas al momento del emplazamiento se hace conocimiento también de la parte demandada. En este caso, pues al momento de contestar es cuando se tiene la oportunidad de procesar de controvertir estas pruebas o ofrecer otras pruebas diversas que destruyan eh, la eficacia de las pruebas que ofrezca la parte actora. El derecho a contraprobar, o sea, si la parte actora ofrece determinadas pruebas para verificar un hecho, pues en dado caso la parte demandada tiene todo su derecho para ofrecer pruebas eh, que vayan encaminadas a desvirtuar estas, pues las pruebas ofrecidas por el actor. Bueno, como ejemplo, pues también podemos establecer o precisar lo relativo a, ya que estamos hablando de la testimonial, eh, en relación a la prueba testimonial, la legislación procesal civil establece que se debe allegar un interrogatorio
para al escrito inicial de demanda que contenga las preguntas que se le van a realizar a los testigos. Y de este interrogatorio pues se exhibe al momento de ofrecer la prueba y se le hace también del conocimiento a la parte demandada del mismo. ¿Para qué efectos? Para que ésta pueda formular repreguntas a los testigos con el fin de desvirtuar los hechos sobre los que depongan estos testigos. Entonces ahí también veríamos reflejado el principio de contradicción de la prueba en lo relativo a la testimonial. Entonces, a eso se refiere el principio de contradicción de la prueba. La publicidad de la prueba. El proceso de desarrollarse dice que la publicidad de la prueba va encaminado que el proceso debe desarrollarse de tal manera que sea posible a las partes y a las terceras personas conocer directamente las motivaciones que determinaron la decisión judicial, particularmente en lo que se refiere a la valoración de la prueba. Ahí está, ay, espéreme, de la prueba. Ok, esto, bueno, ahí me faltó. Valoración de la prueba está incompleto. Bueno, esto de la publicidad de la prueba, este principio va encaminado más que nada en caso de, aquí se refiere eh, a la valoración de la prueba. ¿Dónde se valora la prueba? Bueno, la prueba se va a valorar por el juez al momento de dictar la resolución correspondiente. En el caso, pues, del juicio, pues, al momento de dictarse la resolución definitiva, ahí el juez procede a analizar los hechos en que se funda la demanda y el juzgador procede a analizar cada uno de los elementos de prueba que se aportaron al juicio para determinar si en efecto se encuentra demostrada o fundada la acción. Entonces, en la sentencia el juez va a hacer una valoración de todas las pruebas que hayan ofrecido las partes. Y ahí en la sentencia, atendiendo a este principio de publicidad de la prueba, va a emitir las consideraciones por las cuales determine que se encuentra demostrado un hecho en virtud de las pruebas que se ofrezcan. En este caso, bueno, pongamos un ejemplo. Un ejemplo podría servir, bueno, podría ser primera, en primer término, si se promueve una acción de cumplimiento de contrato de compra-venta, pues de manera esencial, pues podría decirse que debe de acreditarse en primer término que se celebró ese contrato. Entonces, ¿cómo se va a acreditar que se celebró ese contrato de manera escrita? Bueno, em, lo idóneo sería que se allegara a la documental consistente en el contrato de compraventa, cuyo cumplimiento se reclama. Entonces, se ofrece esa documental consistente en el contrato de compraventa mismo y en la sentencia el juez va a establecer si con ese elemento de prueba, eh, al valorarlo, es suficiente para acreditar el hecho controvertido. Ahí el juez en la sentencia va a emitir las consideraciones y argumentos que consideró para establecer que efectivamente se demostró ese hecho porque al valorar la prueba se consideró con la eficacia probatoria suficiente para acreditar este hecho. Y también otro principio es la inmediación y dirección del juez en la producción de la prueba. ¿Esto a qué se refiere?
Se refiere a que el juez debe ser quien dirija de manera personal, sin mediación de nadie, la producción de la prueba. Ok, bueno, este principio de inmediación y dirección del juez en lo relativo a las pruebas quiere decir que el juez es el encargado de realizar las gestiones para que se pueda materializar en debida forma las pruebas. Eh, en este caso, pues serían pruebas que requieren desahogo material, como en su caso, pues es la confesional, la testimonial, la pericial, mm, eh, la inspección. En este tipo de pruebas es necesario que el juez esté presente, por decir, en la prueba confesional por posiciones. En este tipo de pruebas, el juez es quien va a desahogar la prueba en la audiencia de pruebas, y es quien debe realizar el interrogatorio o formular las posiciones correspondientes a la parte absolvente. A eso se refiere la inmediación de la prueba y dirección del juez. La inmediación y dirección del juez en la producción de la prueba, que es el juez quien tiene que estar presente al momento en que se desahogue la prueba, como en la confesional, porque también la ley faculta al juez para calificar o establecer las preguntas que le pueden realizar al absolvente en tratándose de la prueba confesional. Así lo faculta la ley al juez para establecer si cierta pregunta se le puede realizar o no. Igualmente, en la prueba de testimonial, el juez está facultado conforme a la ley para analizar las preguntas que le van a realizar a los testigos y determinar si es viable que se le realicen o no, según los lineamientos que para ello establece el Código de Procedimientos Civiles del Estado. Y por otra parte, pues tenemos lo relativo a la inspección, que tipo de prueba se, se trata de una fe de hechos que tiene que dar el juez sobre alguna cuestión que pueda apreciarse con los sentidos, que no necesite de algún conocimiento técnico especial. Em, es más que nada que el juez se constituya en determinado lugar para hacer constar de la existencia de algún documento, del estado físico que tenga alguna cosa, ¿verdad? Que se puede apreciar a simple vista por los sentidos, y de esto pues debe hacer constar el juzgador, y atendiendo a la medición y dirección del juez, es este quien debe materializar el desahogo de esta inspección, de la prueba confesional y de la testimonial. Este, lo cual, en tratándose de la prueba confesional y testimonial, pues se desahogan en la audiencia de pruebas y alegatos que se lleve a cabo, la cual debe ser presidida por el juez atendiendo al principio de inmediación y dirección. Ahora eh, vamos a ver lo relativo a la carga de la prueba. La carga de la prueba no es sino una aplicación a la materia probatoria del concepto general de la carga procesal. Bueno, la carga de la prueba se encuentra establecida en el artículo 223 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que, no, que establece lo siguiente: dice, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones,
Dice, pero solo cuando el actor pruebe los hechos que son el fundamento de su demanda, el reo está obligado a la contraprueba que demuestre la inexistencia de aquellos o a probar los hechos que sin excluir el hecho probado por el actor impidieron o extinguieron sus efectos jurídicos. ¿Esto qué quiere decir? Que en primer término, pues el actor debe probar los hechos que expone en su demanda, que es el actor quien se encuentra en eh, quien tiene la obligación de ofrecer los elementos de prueba necesarios para que dentro del juicio se acrediten los hechos en que funda su demanda. Vamos a poner un ejemplo. Um, en un juicio de arrendamiento, si la demanda se promueve en virtud de que se requiere la desocupación del bien o básicamente, bueno, en que hubo un contrato de arrendamiento, se pactó en diversos términos y se celebró con la parte demandada. Pues en este caso, al hablar que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción, en este caso como un hecho constitutivo, pues sería la celebración del contrato de arrendamiento. Por lo tanto, la parte actora debe ofrecer los elementos de prueba tendientes a acreditar que se celebró este contrato de arrendamiento. ¿Cómo sería esto? Pues a través de que ofreciera en sí, pues la documental consistente en el contrato de arrendamiento mismo. Con esta prueba, pues sería, en su caso, pues la idónea para acreditar que efectivamente existe este acto contractual y fue celebrado con la parte demandada. Se podría robustecer también, pues, con la confesional de algún testigo que conozca de la celebración bueno, la confesión, sí, la confesión por posiciones a cargo de la parte demandada, donde se le formulen preguntas, posiciones, se les dice, encaminadas a demostrar la existencia del contrato, como lo sería que si celebró el contrato, los términos que fue celebrado, si los reconoce. Todas esas cuestiones con la prueba confesional se robustecería la celebración de dicho acto. Y por otro lado, pues también con la testimonial, dado que si existen algunas personas ajenas a la litis, terceros que tienen conocimiento de que efectivamente fue celebrado dicho acto por haber estado presentes al momento de la celebración, estos pueden ser ofrecidos como testigos para demostrar la celebración del contrato de arrendamiento. Y a eso se refiere lo relativo a que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción. Bueno, una vez que el actor haya probado los hechos constitutivos de su acción, eh, lo que corresponde ahora a la parte demandada es demostrar eh, sus excepciones. ¿Cómo podría decirse? Bueno, si el actor ya demostró que se celebró el contrato de arrendamiento, en este caso, en este ejemplo, pues, ¿qué tal si el demandado al dar contestación comparece y contesta y dice, no, es que yo no celebré el contrato de arrendamiento, lo celebro, es falsa la firma, no se celebró en esos términos. Mm, acordamos otro precio de la renta, de las rentas mensuales, o yo qué sé, ¿verdad? Entonces, en ese caso,
Al haber demostrado el actor los hechos en que funda su acción, ahora el demandado está obligado, en su caso, a demostrar las excepciones que oponga. En este caso, supongamos que opone la excepción de que no firmó el contrato porque la firma que obra y que se le atribuye a él en dicho contrato es falsa. Bueno, entonces aquí el demandado tendría que ofrecer alguna prueba tendiente a demostrar la falsedad de la firma o que fue la firma que se impugna. En este caso, pues sería la pericial. La pericial en grafoscopía para que una persona experta en el tema determine sobre la falsedad o no de la firma. Y así, a través de este elemento de prueba, se estaría ofreciendo para, em, para demostrar las excepciones que esta excepción de la parte demandada. Esto en relación a la falsedad de la firma. Entonces, a eso se refiere la carga de la prueba, que a cada una de las partes le corresponde mm, complementar con ciertas obligaciones dentro del juicio en relación a la prueba. Por una parte, el actor debe probar los hechos en que funda su demanda y por otro lado, el demandado debe de demostrar los hechos en que sustenta sus excepciones. A eso nos referimos cuando hablamos de la carga de la prueba. Entonces, pero aquí mm, hay unas ciertas especificaciones que nos establece la ley de que cuando, bueno, ya vimos que el actor debe probar los hechos de su demanda, a eso está obligado. Y el demandado, en caso de demostrar el actor estos hechos y acreditarlos, en su caso debe demostrar sus excepciones, los hechos en que funda sus excepciones. Pero aquí hay una, digámoslo así, como una excepción o una regla especial en cuanto a la prueba. En el artículo 224 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, dice, el que niega solo está obligado a probar cuando su negación, no siendo indefinida, envuelva la afirmación de un hecho, aunque la negativa sea en apoyo de una demanda o de una excepción. Perdón. Bueno, aquí nos tenemos dos aspectos. Bueno, dice, el que niega solo está obligado a probar, o sea, que el que niega un hecho pues no está obligado a demostrarlo, porque pues es como, es un hecho negativo. ¿Qué es un hecho negativo? Bueno, como por ejemplo vamos a poner, sí, vamos a poner en el caso de el contrato de arrendamiento. Si el actor le está imputando a la parte demandada que incumplió con el pago de ciertas rentas, en este caso es un hecho negativo el incumplimiento. Entonces, como al ser un hecho negativo, no le corresponde probarlo a quien lo refiere. En este caso, la parte actora dice que no cumplió la parte demandada con el pago de las rentas. Entonces, no correspondería demostrar este hecho porque se está negando una obligación de pago que dice que no se cumplió, porque pues no, ¿cómo lo demostraría él que no pagó? Pues no, mm, no sería tan factible, al contrario, este hecho negativo, como es el incumplimiento en el pago de una obligación, genera que corresponda a cargo del al obligado, al que tiene a su cargo esta obligación,
que demuestre que sí dio cumplimiento con la misma. En este caso sería la parte demandada quien tiene que demostrar que sí cumplió con la obligación y así se desvirtuaría este hecho en relación al incumplimiento de una obligación. Pues el demandado tiene a su favor mayor caudal probatorio o pruebas más idóneas para acreditar este cumplimiento, como podría ser pues que un recibo de pago o si la renta se establecía que se iba a hacer mediante transferencia bancaria, pues el pago o depósito o transferencia electrónica, ¿verdad? Que esté registrada y con eso él puede demostrar esa que sí cumplió con esa obligación. Por otra parte, dice aquí, el que niega solo está obligado a probar cuando, o sea, cuando hay una negación de un hecho, solamente va a estar obligado a probar cuando esa negación envuelva la afirmación de un hecho. ¿A qué se refiere esto? Bueno, volvemos a lo del contrato de arrendamiento, cuando la parte demandada contesta y se excepciona y dice que no celebró el contrato. Dice, supongamos que refiere como parte de sus excepciones que no celebró el contrato. Bueno, ahí es un hecho negativo. Está negando la celebración del contrato. Pero, y luego agrega, dice, yo no celebré el contrato porque la firma que está en ese contrato y que se me atribuye a mí es falsa. Bueno, entonces ahí ya no será, ya no es una negativa, solamente una negativa, sino que envuelve una afirmación al establecer él que la firma que obra en el contrato es falsa. Entonces, como él ya está afirmando un hecho, y está diciendo que esa firma es falsa, entonces ahí sí, aunque está negando la celebración del contrato, ahí sí al afirmar porque que no lo celebró porque la firma que se le imputa a él es falsa, entonces ahí si bien está negando un hecho, también está haciendo una afirmación en el sentido de que la firma que obra en el contrato es falsa, por lo tanto, se le revierte la carga de la prueba y le corresponde a esa persona, en este caso el demandado, demostrar la falsedad de esa firma. ¿Ves esto? Pues a final de cuentas, pues ofreciendo los elementos de prueba que consideren que sean necesarios o idóneos para acreditar este hecho. En este caso, pues sería con la prueba pericial en grafoscopía, que se analicen las firmas para determinar si la misma es falsa. A esto se refiere este principio este artículo en relación a la carga de la prueba cuando se niega un hecho y por otra parte cuando se niega un hecho, pero de otra parte se envuelve una afirmación. Cuando se niega un hecho y que envuelve una afirmación. A eso nos referimos a lo que establece aquí el artículo 224. Bueno, entonces, respecto de la fase probatoria, en este caso, pues sería es, lo que acabamos de ver, lo relativo a la fase probatoria. Pero bueno, el código, dejar de compartir. Les voy a ver, déjenme un segundo. Bueno, el Código de Procedimientos Civiles nos establece cuáles son los medios de prueba.
como ya vimos, existen diversos elementos de prueba, como se los había mencionado, o pusimos algunos ejemplos como la confesional, la testimonial. Entonces, si nosotros nos vamos al Código de Procedimientos Civiles, pues nos refiere a algunas pruebas que se pueden ofrecer dentro del juicio. Este, aquí, bueno, les voy a compartir. Pueden consultar el Código de Procedimientos Civiles del Estado, lo pueden buscar en Internet en formato PDF o Word en la página del Congreso, o pues solamente pónganle en el buscador de Google Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León. Bueno, les voy a compartir mi pantalla y vamos a ver lo que establece en el artículo 287. Aquí vemos que nos prevé como prueba la prueba instrumental. Esto se refiere a documentos. ¿Qué son documentos? Pues en sí algún escrito, un contrato en forma escrita. También pues son escrituras, recibos de pago. Y aquí lo dividen, la prueba instrumental lo divide en documentos públicos. ¿Cuáles son los documentos públicos? Y aquí nos precisa varios características o supuestos de documentos públicos. Los testimonios de las escrituras públicas otorgados con arreglo a derecho y las escrituras originales mismas. Los documentos auténticos expedidos por servidores públicos en los que se refiere al ejercicio de sus funciones. Pues un documento público, pues en sí, en la fracción uno se refiere a las escrituras que emitan los notarios públicos. Los testimonios de esas escrituras. En la fracción 2 pues se refiere a documentos que sean expedidos por servidores públicos. En este caso, pues las actuaciones de un juicio se le consideran como documentos públicos porque son pronunciadas por un servidor público como es el juez y pues el juzgado. Mm, Los documentos auténticos, libros de actas, estatutos, registros y catastros que se hallan en los archivos públicos. En este caso, podríamos decir que un instrumento o un documento público también podría ser un acta de nacimiento, un acta de función, un acta de matrimonio, porque esos son registros o actas que se encuentran en los archivos públicos, como es el registro civil. A eso puede ser una documental pública, una licencia de conducir, una credencial de lector. Aquí, pues también las certificaciones de actas del Estado civil expedidas por los oficiales del registro civil, las certificaciones de constancia existentes en los archivos públicos. Todas estas incisos o números, aquí vemos las actuaciones judiciales de toda especie, las certificaciones que expiden las bolsas mercantiles y a eso cataloga como documentales públicas. Bueno, en eso, aquí hablando de las pruebas instrumental, que son los documentales, las prueba documental pública y también existe documental privada, que a esto pues se refiere más que nada a pues un documento, como ejemplo puede ser el contrato privado de arrendamiento. Esa es una documental privada
porque pues no está en escritura pública, sino que fue celebrada en documento privado en un contrato por escrito con entre dos particulares, sin que este se esté protocolizado en una escritura. Eso pues se refiere a un documento privado. También aquí vemos que el Código de Procedimientos Civiles nos prevé que se puede ofrecer la prueba pericial, y esta prueba tiene lugar cuando es necesario establecer sobre algún hecho que para su conocimiento sea necesario para esclarecer sobre ese hecho, es necesario que se tengan conocimientos especiales en alguna ciencia, como en este caso, como estábamos diciendo en lo de relativo a la falsedad de una firma. Pues para determinar ese hecho, si se acredita o no, es necesario el juicio de un especialista, en este caso a través de la prueba pericial, para que se analice sobre la falsedad de esa firma. Son conocimientos especiales que en el caso pues no obtendría el juez, sino que el juez, para conocer este hecho, se vale de estos instrumentos o estas herramientas como es la prueba pericial, para que un experto le explique o a través de un dictamen, en su caso, cree convicción en el juzgador para determinar sobre un hecho, en este caso la falsedad o veracidad de una firma. Y luego, pues ya vemos que los demás artículos son relativos a los requisitos para su ofrecimiento, dónde se debe ofrecer, qué es lo que se debe precisar al momento de su ofrecimiento. Em, y luego ya pues en los artículos subsecuentes se refiere al desahogo de la prueba, las consecuencias que van a suscitarse en virtud del incumplimiento de ciertos requisitos para el desahogo de esta prueba, y cómo se debe de desahogar, eh, lo, cómo debe de ofrecerse, los peritos, cómo deben aceptar el cargo. Todo esto referente a la forma del ofrecimiento y, y lo relativo a me parece la valoración. Bueno, lo relativo al ofrecimiento está hablando aquí, y cuando es relativo a algún avalúo. Bueno, continuando con otro tipo de prueba, tenemos que aquí nos precisa el reconocimiento o inspección judicial. Este se debe practicar mm, una vez que se ha admitido este tipo de prueba, se debe practicar previo a una citación que se realiza a las partes, donde se fija día y hora y lugar para el desahogo de esta prueba. En este tipo de prueba, como lo establecimos atendiendo al principio de inmediación de las pruebas, pues esta prueba de inspección es desahogada por el juez, quien se constituye en determinado lugar que refieran las partes para dar fe de ciertos hechos que se pueden apreciar con los sentidos, con la vista, que no requieren de un conocimientos técnicos especiales, como en su caso la pericial. A eso se refiere la prueba de reconocimiento de inspección judicial. Este, mm, y aquí dice que también pueden participar testigos o peritos que fueren necesarios.
Y aquí en igual forma nos dice pues cómo se va a desahogar esta prueba. Dice que se va a levantar un acta que que la deben de firmar todos los que concurrieron en el desahogo de de la inspección. Y en esta se debe asentar con exactitud los puntos en el que hayan sido motivo de la inspección. En su caso, si fueron testigos, pues las declaraciones de los testigos y también si se constituyó, fue acompañada de algún perito, pues también lo relativo al dicho de estos. Entonces, aquí podemos ver a grandes rasgos lo de la prueba de inspección judicial. Por otro lado, tenemos que de la prueba testimonial. Aquí nos establece ciertos requisitos que debe cumplir una persona para ser testigo dentro de un juicio. Dice que el artículo 325 dice tienen impedimento legal y por tal motivo son tachables. El menor de 14 años, a menos que se trate de casos de imprescindible necesidad a juicio del juez. Los dementes, los ebrios consuetudinarios y los vagos. El que haya sido condenado por el delito de falsedad. Y así nos pone ciertos supuestos por los cuales no puede ser testigo una determinada persona que pues más que nada pues si tiene alguna de estas características pues se dudaría de la certeza o veracidad del testimonio que ésta fuere a deponer. Y aquí pues nos dice dónde debe ofrecerse la prueba, en la demanda, en la contestación, en la réplica, en la dúplica. Y cómo nos dice cómo se va a hacer el examen de los testigos. Dice, el examen de los testigos se hará en sujeción al interrogatorio. O sea que para que pueda desahogarse este tipo de pruebas, tiene que allegarse un interrogatorio. ¿Qué es el interrogatorio? Bueno, ese es un escrito donde la parte oferente va a escribir todas las preguntas que quiere que se le hagan a los testigos que el juez va a realizarle. Ujú. Debe acompañarse al momento de ofrecer la prueba interrogatorio. Y aquí pues está que el juez tiene la facultad de examinar el interrogatorio y debe señalar día y hora para el desahogo de la testimonial. Y también nos establece que la parte contraria puede formular repreguntas, pero estas deben cumplir con ciertos requisitos para que sean calificadas por el juez de legales. Y aquí nos establece cuando se trata de testigos que pueden presentar las mismas partes o cuando se trata de testigos que no sea factible que el mismo oferente presente, sino que, es- que haya un impedimento para que sean presentados, sino que se requiere que estos sean requeridos a través del juez para que comparezcan dentro del juicio a exponer o a deponer su testimonio. Y eso es a grandes rasgos lo relativo a la prueba testimonial. Y aquí, bueno, en este capítulo vemos lo de la prueba presuncional, que es presunción es la consecuencia que la ley o el juez deduce de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido. La primera se llama legal y la segunda humana. ¿Qué quiere decir esto? Que en el juicio el juez puede valorar las actuaciones o las pruebas que se hayan
ofrecido en relación para demostrar cierto hecho, eh, y que en virtud de acreditarse este hecho, eso puede dar pauta a deducir otro hecho desconocido para que se averigüe la verdad dentro del procedimiento. A eso se refiere la presunción, pero hay otras presunciones que establece la ley, como aquí dice, que están eh, establecidas en la ley, eh, que son, que ya vienen establecidas así en la legislación procesal. A esas ya se les llama presunciones legales. Como aquí lo vemos en el artículo 356, dice, hay presunción legal cuando la ley la establece expresamente o cuando las consecuencias nacen inmediata y directamente de la ley. Y la presunción humana, que es la otra que vimos, que es presunción cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquel. Y a eso se refiere la prueba relativa a la presunción. Bueno, eh, bueno, les voy a dejar de compartir en mi escritorio y bueno, eso sería todo en esta clase en lo relativo a la fase probatoria. Pues pudimos ver lo que se encuentra, lo relativo a la prueba, pues lo que significaba el derecho a probar, los principios de la prueba, principios sectores de la prueba y pues vimos algunos tipos de prueba que se pueden ofrecer, la carga de la prueba y qué más, algunas, pues sí, tipos de prueba. Pero bueno, por lo pronto eh, sería todo lo que veríamos en esta clase en relación a la fase probatoria. Bueno, que tengan un excelente día y bueno, estén pendientes en su plataforma eh, porque para que eh, porque próximamente les voy a poner ahí la actividad que vamos a desarrollar para estas dos clases. Es importante que participen haciendo sus actividades para pues que puedan reunir más puntos para que en un futuro pues obtengan una mejor calificación. No nada más que con lo que se advierta de sus exámenes, sino que voy a buscar pues que sea un porcentaje variado entre sus exámenes y las actividades para que les pueda ir mejor en este curso, en esta materia. Bueno, sin más por el momento me despido. Esfuércense y échenle muchas ganas y que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.